Tengan ustedes muy buenas tardes. A nombre de la carrera de Ciencias de la Información, especializada en archivología, bibliotecología, documentación y museología, les damos la bienvenida al ciclo de conferencias organizada por nuestra institución académica. Este acercamiento de manera virtual a todos ustedes nos permitirá conformar y fortalecer la comunidad virtual de usuarios en el campo de las ciencias de la información. En ese contexto, damos la bienvenida a nuestra conferencista, licenciada Andrea Vallivian Blanco, docente de nuestra carrera y especialista en el campo de la bibliotecología. En la oportunidad nos hablará sobre la evolución y los diversos tipos de autoridades y el control de autoridad. Sin más preámbulos, damos la palabra a la licenciada Vallivian. Bienvenida, licenciada Vallivian. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la carrera por una vez más darme la oportunidad de estar aquí con ustedes, con todos los que nos están escuchando. Primero, desearles buena salud a todos y segundo, que esta sea una conferencia que les sirva en su formación profesional. ¿Empezamos ya? Voy a ir compartiendo unas diapositivas, sin embargo, espero que me sigan con ella. Al final de la exposición también tendrán acceso a este material y a otro que necesiten sobre el tema. ¿Ya? A ver, el control de autoridades tiene sus orígenes allá por los años 60, ahí empezó la preocupación. Sin embargo, primero que nada, quiero hacer una definición de lo que es una autoridad. ¿Ya? Una autoridad es una forma normalizada de cualquier entrada de un catálogo. Es decir, cuando nosotros hablamos de autoridades, hablamos de puntos de acceso de los catálogos, ya sean estos de autores personales, institucionales, geográficos, así como materia también. Las materias también se pueden autorizar, ¿ok? Entonces, esto se puede utilizar en catálogos, en ficheros manuales o en ficheros automatizados. Y básicamente es una base de datos de registros de autoridades, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá vemos una definición de ALA que nos dice que son conjuntos de registros normalizados que van a establecer cómo hacemos los encabezamientos, ¿ok? El control de autoridades, según Cristina Herrera, es el proceso de unificar mediante una forma normalizada los puntos de acceso de un catálogo, ¿ya? Para explicarles esto un poco más. A ver, todos conocemos el MARC, ¿ya? El MARC es una hoja de trabajo, básicamente, en la que yo descargo todos mis datos descriptivos, como ser títulos, autores, descripción física, materias, descriptores, en el caso de las materias, algunas otras notas, índices. Esta es una base de datos de monografías, o de tesis, o de publicaciones periódicas, pero es de obras. Y paralelamente a estas obras, existe un catálogo que se llama el catálogo de control de autoridades. Entonces, cada una, o según la definición de cada biblioteca, cada uno de estos puntos de acceso, como ser el autor, como ser los otros autores, en el caso que tengan más de uno, materias, títulos uniformes, pueden ser normalizados en esta otra base de datos de control de autoridades. Si a mí me llega un libro de Gabriel García Márquez, yo catalogaré el libro y paralelamente le haré un registro de autoridades, que ahora en esta presentación vamos a ver cuál es la estructura de este registro. Una vez terminado esto, este registro de autoridades se lo enlaza a todos los libros que tengan que ver con Gabriel García Márquez. Entonces, eso es lo que nos permite un poco, para dar un panorama general, eso es lo que nos permite normalizar las autoridades. De eso hablamos cuando hablamos del proceso de control de autoridades. Es un proceso paralelo que viene incluido en procesos técnicos, básicamente en el área de catalogación. Acá les doy otra definición. Esta es una definición muy interesante, un poco diferente a las demás, porque es una definición de Frac, que es
son los registros funcionales de RDA para control de autoridades. Entonces, esto es lo último en control de autoridades. Ellos definen como la suma de información de una persona, de una familia, de una entidad corporativa o de una obra, cuyo nombre se utiliza como base de punto de acceso controlado, ¿ya? En los registros de un catálogo de biblioteca o una base de datos bibliográfica, que es más o menos lo mismo. Acá hay algunas diferencias con estas otras definiciones. Las anteriores son un poco más antiguas. Hablan, si se dan cuenta, Clark habla de nombre, de título, de materia. Cristina Herrero Pascual, si bien no menciona, pero también se refería solamente a estos tipos de autoridades. Y RDA, con su definición de FRAT, ya incorpora otro tipo de autoridades como familias, como la obra misma. ¿Ya? Al final de la presentación también les hablaré un poco de lo que ha sido el impacto en control de autoridades respecto a RDA, ¿ya? Vamos a continuar. ¿Pero qué es un registro de autoridad? Es el registro en el que aparece un encabezamiento establecido. Cuando hablamos de encabezamiento, también es lo mismo que decir puntos de acceso, encabezamientos, accesos principales, accesos secundarios. Todos ellos engloban la palabra encabezamiento, ¿ok? Entonces, es un registro en el que aparece un encabezamiento, esto puede ser un autor, un título, etcétera, etcétera, para su empleo en un conjunto de registros bibliográficos, ¿ok? Es decir, yo puedo utilizar un registro de autoridades para varios registros bibliográficos en la otra base. Y de esta manera estoy normalizando a un autor o a un encabezamiento. Vamos a hablar un poco de historia. La necesidad de unificar estos encabezamientos o estos puntos de acceso del catálogo bibliográfico es más o menos el punto de partida, el punto de origen del fichero de autoridades. Ya los bibliotecarios, los catalogadores estaban muy preocupados con la normalización, sobre todo en esta época de los autores personales, ¿ya? Esto dio inicio a la creación de estos ficheros de autoridades, y es en el 1961, en la Conferencia de París. Nos remontamos hasta allá porque ese es el inicio. Yo siempre digo que es el inicio de lo que es la catalogación como una técnica basada en una ciencia, como es la ciencia de la información. Entonces, ahí comienza el interés por la normalización, porque en estas conclusiones de la Conferencia de París, lo más importante para IFLA en ese momento era los catálogos y sus puntos de acceso. Entonces, había un problema en la normalización de estos. Es en el 1969 que existe un encuentro internacional ya de expertos en catalogación, y que ahí se termina fraguando un poco al grupo de trabajo. En el 78, en el marco de una reunión de IFLA, plantea los siguientes objetivos. En un acápite, recuerden que en el 78 se presentan las reglas de catalogación angloamericanas en su segunda edición. Entonces, no es coincidencia que este año. ¿Cuáles son los objetivos de esta reunión? Discutir y formular las especificaciones de un sistema internacional de autoridades que pueda satisfacer las necesidades de las bibliotecas, estábamos hablando. Los bibliotecarios, los catalogadores, básicamente necesitaban sistemas que sean específicos de autores, ¿okay? Es entonces que este es uno de los objetivos principales dentro de esta reunión. Desarrollar el formato Unimarc para el intercambio de datos. A ver, el formato Unimarc no es más que un brazo del MARC que se lo utiliza en Europa, especialmente en España. Entonces, uno de los objetivos de esta reunión fue desarrollar un formato en formato MARC, pero que sea especial y específico para autoridades, para poder descargar los datos de autoridades que teníamos hasta ese momento en otro tipo de formatos. Desarrollar métodos para un intercambio eficiente y efectivo de datos de autoridad. Había que empezar a enlazar estos datos de autoridad con los registros bibliográficos, que estaban un poco por aquí, por allá,
Y además es muy importante empezar a desarrollar estos métodos que también permitan intercambiar los registros de autoridades, que hasta ese momento no se podían hacer. Ustedes saben que todo este esfuerzo que ha venido haciendo la historia con Isla de la Mano y su sección de sus comités de catalogadores tiene que ver con que se pueda compartir, se pueda hacer catalogación por copia, catalogación cooperativa. Y esto no ocurría con los registros, con los datos de autoridades. ¿Ok? Es entonces en el 84 que este grupo, llamado GARE por sus siglas en inglés, empieza a normalizar lo que son los nombres de personas, entidades y títulos. Y recién en el 93, lamentablemente, estas líneas, estas guías son traducidas al español como las directrices para las entradas de autoridad y de referencia. En el 88 hay un grupo que se ocupa específicamente de las autoridades de materia, dando como resultado otra publicación que son traducidas en 95 como directrices para los registros de autoridad y referencia de materia. Vean ustedes que cuando hablamos de control de autoridad hablamos de personas, entidades, títulos y materias. Pero casi siempre la historia nos ha mostrado que las autoridades, los registros de autoridades y referencias de materia tienen un caso especial, porque son mucho más profundos, son mucho más, requieren de mucha más investigación, si quieren llamarlo, mucho más conocimiento general del tema cuando hablamos de materia. Existen tres grupos generales, como les decía, de autoridades, ¿ya? Según las normas que ustedes rijan y el área del registro bibliográfico que se esté trabajando, básicamente son tres estos grupos. Las autoridades de nombre, que son los nombres de personas, de los autores, y aquí estos se rigen por las normas de catalogación descriptiva y se incluyen en los encabezamientos, ya sean principales o secundarios. Ustedes saben que podemos tener un encabezamiento principal, un punto de acceso principal que sea el nombre del autor. Y podemos tener un acceso secundario o un punto de acceso secundario que venga a ser el segundo, el tercer autor y en algunos casos traductores, ilustradores, según la importancia de aquellos, ¿ya? El segundo grupo es el de autoridades de materia, de nombres geográficos, de género, de forma, de subdivisiones, es decir, todo lo que nosotros aprendemos cuando indizamos, todos los tipos de descriptores de materia que nosotros aprendemos cuando indizamos, sean estos geográficos, sean estos de género, de forma, hay muchos descriptores de forma como manuales, guías, etcétera. Estos también se rigen en la indización alfabética y son de acceso secundarios, ¿ya? O en el MARC estos van en los 600, que son ya puntos de acceso secundarios del registro, ¿ya? Y están las autoridades de serie, que se rigen por la normativa de la catalogación descriptiva, con algunas características específicas y que se incluyen dentro del área de serie. Siempre que hablamos de áreas, estamos hablando de las 8 áreas que componen un registro que están controladas por ICBD, ¿ok? Los objetivos básicos del GARE, que era este grupo, eran tres: definir los elementos necesarios en los registros de autoridad, es decir, qué datos, metadatos se pueden llamar ahora, necesitamos para poder construir un registro de autoridad. Hasta esa época lo único que teníamos de los autores, para hablar de lo más básico, era su nombre. Entonces, este grupo empieza a preocuparse y empieza a decir, si vamos a tener un registro de autoridad, ¿cuáles van a ser los elementos que necesitaríamos? Los definamos. Su segundo objetivo es asignar uno de estos elementos. Así como ICBD asigna 8 áreas en los registros bibliográficos, norma autorizada, o nosotros los catalogadores llamamos la norma preferida, es decir, cuál es la forma como el autor le gusta que lo llamen. Esa es la forma autorizada. Si yo me llamo Juan Pedro López,
pero me gusta que me digan Juan López en mis obras, pues esa será la forma autorizada que deba utilizar el catalogador en un registro de control de autoridades. ¿Ya? El término a las normas, desde luego, la normalización tiene que hacérsela de acuerdo a la norma que se esté usando. En el caso de todos estos años se lo he hecho con las angloamericanas y ahora ha habido un cambio ya hace unos años que incluye a RDA, ¿ya? La segunda estructura que forma parte de esta estructura son los envíos a las variantes o a las formas no autorizadas del término. Les explico. Yo tengo un nombre el caso boliviano más común es Carlos Mesa. A Carlos Mesa, su forma autorizada es Carlos Mesa. A él le gusta que lo llamen Carlos Mesa. Entonces nosotros lo normalizaremos como Mesa, Carlos, y le haremos variantes o formas no autorizadas de su nombre. Mesa Gisbert, Carlos. Mesa, Carlos D, porque hay algunos autores que lo llaman así. Esos son los envíos o variantes de las formas no autorizadas del término. El tercer punto en cuanto a la estructura de un registro tiene que ver con los envíos a otras formas autorizadas que se relacionan con el punto de acceso en cuestión. Son las referencias cruzadas, recuerdan que se las hacía de manera física, esas son las formas no autorizadas. El BAC y el BAC además, recuerdan que se utilizaba mucho en la ficha, a eso se refiere. Y además, parte muy importante como aporte de la biblioteca también son las notas. Estas notas que justifican de dónde yo he elegido estos términos. Los registros de control de autoridades pasan casi todos por un proceso de investigación. Es muy diferente a un registro monográfico donde yo agarro un libro y empiezo a extraer sus datos en que se lo ha llamado a este autor. Yo debo investigar si este autor alguna vez ha utilizado un seudónimo para escribir. En el caso de las mujeres, muchísimas mujeres han utilizado durante algún tiempo su nombre de casada y luego vuelven al nombre de soltera. Y todas estas investigaciones yo las debo poner en la estructura, en las notas, donde yo vaya a justificar por qué he utilizado este nombre. Aquí vamos a ver un ejemplo de una estructura de un registro de autoridades. Ustedes lo conocen, el famoso Tristan Maroff. El encabezamiento vendría a ser el punto de acceso principal, nombre preferido, ese que a él le gusta que lo llamen. Maroff, Tristán. Aquí está, su año de nacimiento y su año de muerte. Las referencias de las que les hablaba son estas tres: Navarro, Ameller, Gustavo Adolfo. Ustedes saben que Tristán Maroff era un seudónimo, él se llamaba Gustavo Navarro. Entonces yo empiezo a buscar, miren, he encontrado en este registro 3 formas del nombre de Tristán Maroff, 3 formas diferentes. Y en la siguiente parte del registro, ahí donde yo les decía en las notas de justificación, debo poner de dónde he sacado cada una de estos nombres. El primer nombre, el encabezamiento principal, lo he sacado del libro que estábamos catalogando, Suetonio Pimienta. El segundo nombre, el Navarro Ameller Gustavo Adolfo, lo he sacado de Wikipedia, entonces yo debo de mencionar que he sacado de Wikipedia el 28 de agosto del 2015, es así de exacto. El tercer nombre, el Navarro Gustavo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cómo nosotros vamos justificando todas las formas de normalización que hemos hecho de un nombre de un autor. Y esto ocurre en los autores institucionales, en los autores geográficos y en los autores de materia. Los autores institucionales son muy complicados a la hora de encontrar sus fuentes. Les doy un ejemplo, hay ministerios que cambian de nombre cada que cambia un gobierno. Entonces hay que hacer toda la historia de todos los nombres que han sufrido estas instituciones. Y al final de la estructura del registro de autoridades también están los datos biográficos. Está bueno que si yo voy a tener casi como una ficha de vida del autor y de su nombre, que también le agregue algunos datos biográficos. Boliviano, escritor político
académico y diplomático, fue uno de los líderes del movimiento marxista y trotskista en Bolivia. Así sencillo, así simple, pero yo ya tengo algo que lo identifique si es que algún día aparece otro autor con ese mismo nombre. Porque ese es uno de los objetivos también de hacer registros de autoridades. Unificar a un autor, hacerlo único. Así se llame Juan Pérez o John Smith en Estados Unidos, que es muy común. Yo debo de buscar la manera de hacerlo único para poder identificarlo en el catálogo. ¿Cuál es el objetivo final? El objetivo final es que viene un usuario y me dice, yo quiero todos los libros de Marof Tristán. Por ahí ese usuario lo conocía como, primero Marof con 2 Fs, o lo conocía como Gustavo Navarro y no como Tristán Marof. Entonces yo debo darle al usuario esa posibilidad. Lo mismo ocurre con las autoridades de instituciones. Si hay un usuario que conoce al Ministerio de Deportes como Ministerio de Deportes y no como Ministerio de Deportes y Salud Pública, que hoy se llama, entonces yo debo darle todas las opciones de nombres de acceso al usuario. Ese es el objetivo final de los registros de control de autoridades. Ustedes saben que desde el 2013, que la Biblioteca del Congreso, mucho antes, pero es el 2013, cuando decide que todos sus registros se los va a hacer con RDA. RDA es el nuevo modelo conceptual, la nueva norma, si quieren llamar, no me gusta llamarla norma porque no es una norma, es un código, es una instrucción para hacer catalogación. Si bien está basada en las reglas de catalogación angloamericanas, que son las que hemos conocido desde el año 78 hasta hoy en día, autoridades se volvió indispensable de ahora en más en la catalogación. Estas nuevas reglas de catalogación tienen un modelo conceptual que se llama requisitos funcionales, que son los FRBR. Estos que ustedes ven acá, los requisitos funcionales para registros bibliográficos son los que van a normar de ahora en más la forma de hacer catalogación. Y los requisitos funcionales para datos de autoridades, las FRAC, son los que vienen a normar los registros de control de autoridades. Es muy importante, ya que esto ha venido a analizar un universo documental diferente. ¿Ya? RDA no es que vino porque se quiso hacer un cambio y ya nos cansamos de las angloamericanas, no, era una necesidad. El mundo de la información no es el mismo que el de hace 42 años, que fue cuando se crearon las angloamericanas. Ahora hay accesos en Internet que nosotros los catalogadores no sabíamos cómo procesarlos, cómo tenerlos dentro de nuestros catálogos. Entonces, todas estas formas diferentes, no solo de formato, sino de presentaciones y de acceso, han venido por eso es que han nacido estas RDA. Es un modelo conceptual diferente, totalmente diferente, basado en bases de datos de relación entidad. Entonces, tienen otra mentalidad y también así los registros de control de autoridades. Al ser bases de datos relacionadas, estos registros toman un papel muchísimo más importante en los catálogos a la hora ya de llegar al usuario que el que ha tenido hasta este tiempo, ¿ya? RDA plantea algunas tareas del usuario, ¿ya? Estas son 4, la de encontrar, identificar, seleccionar y obtener. ¿Qué nos dice RDA cuando hablamos de la tarea del usuario de encontrar? Satisfacer los criterios de búsqueda del usuario a través de un atributo o la relación de una entidad. Es decir, yo le doy un atributo a un autor, como es boliviano, entonces el usuario a la hora de encontrar a ese autor puede utilizar este atributo. Puede poner Tristán Marof boliviano y deberían de salirle todas las obras de Tristán Marof el boliviano, si es que hubiera algún otro Tristán Marof. Identificar, permite al usuario confirmar que ha encontrado lo que buscaba y diferenciarlo de otros recursos similares.
Aquí también autoridades, los registros de autoridades juegan un papel súper importante, ya que ustedes no crean que solamente ocurre homónimos en el caso de las personas. ¿Cuántos bancos centrales existen en el mundo? Y todos los países tienen su banco central. Entonces, cuando nosotros realizamos el registro de control de autoridades, es que debemos diferenciar estos tipos de autores. Seleccionar, satisfacer los requerimientos del usuario con respecto al contenido del formato físico. Es decir, también el usuario hoy en día tiene una necesidad de saber en qué formato está seleccionando su obra. Y también es aquí que autoridades nos exige una serie de atributos que yo debo poner en los registros de autoridades tratados con RDA, que tienen que ver con la forma de la obra que yo estoy realizando. Obtener permite al usuario adquirir una entidad mediante compra, préstamo, etcétera, o acceso electrónico remoto. Esta es la gran propuesta de RDA. RDA significa recursos, descripción y acceso. Entonces, tenía que incluir en las tareas del usuario esta de obtener, ya que el usuario de hoy en más empieza a adquirir la información de diferentes formas y no solamente como antes, que era un préstamo en sala o en domicilio. No, hoy en día las bibliotecas ofrecen compras, ofrecen préstamos, ofrecen accesos remotos electrónicos. Hoy en día, sobre todo en esta coyuntura que estamos viviendo, vemos que esto funciona muy bien. Ahora, para ser honesto, RDA ha venido funcionando en todos sus campos, en la descripción, en el vaciado de datos. Se han empezado a hacer registros de control de autoridades con base en la RDA. Muy bien, no ha habido problemas. La curva de aprendizaje de los catalogadores ha sido complicada, pero se ha logrado hacer. Lo que no se ha logrado es que la parte tecnológica pueda desarrollar un software que venga a cumplir estas tareas del usuario que promete RDA. Entonces, métanse en su cabeza, ténganlo en cuenta, que el mundo entero está catalogando con RDA, también sus registros de control de autoridades. Sin embargo, todavía ahí hay unas fallas en cuanto a que vaya a funcionar estas bases de datos de entidad-relación que plantea RDA. Específicamente les mencionaba de estos FAT, que son los requisitos funcionales de los datos de autoridad, son creados en el 2008, establecen específicamente sus tareas del usuario con respecto a los registros de autoridad. Los anteriores son las tareas del usuario que ofrece RDA, que promete que los catálogos van a cumplir para el usuario. Y aquí vamos a ver qué es lo que nos dice el modelo conceptual de FRAC respecto a las tareas del usuario que va a poder adquirir una vez que estos registros de control de autoridades empiecen a ser catalogados con base en RDA. Encontrar una entidad o un conjunto de entidades que corresponda a un criterio establecido. Los usuarios hoy en día ya no buscan un autor y punto. Buscan mucha información referente a un autor, a una entidad institucional, a un país, a un conjunto de países. Por ahí tenemos que empezar a relacionar las entidades de manera más efectiva para que esto se cumpla. Identificar una entidad para agrupar sus obras. Es importantísimo en RDA poder identificar una entidad. Cuando hablamos de entidad en RDA, hablamos de autores personales, de autores institucionales, de países, de materia, de todo lo que hemos venido hablando, solamente que RDA lo llama entidad. Identificar una entidad para poder agrupar sus obras. Yo debo identificar, me gusta poner ejemplos de autores personales porque es lo más fácil de entender. Yo debo identificar a un autor y agrupar absolutamente todas sus obras en ese registro de control de autoridades. Cosa que venga el usuario y no se pierda ninguna obra de su autor preferido o del autor que él esté buscando. Justificar, documentar el motivo por el cual se le ha elegido el nombre o forma del nombre que es base de un punto de acceso. Los registros de control de autoridades no tienen sentido
están mal hechos si no tienen la justificación de dónde yo he sacado esos datos. Porque si no sería una libertad de que yo vaya a ponerle a este autor le gusta que lo llamen así. ¿Por qué? Porque yo sabía que le gustaba. No es a criterio del catalogador. El catalogador debe hacer una investigación, vuelvo a insistir, y debe documentar esa investigación. ¿Por qué yo he elegido este nombre controlado como punto de acceso principal? ¿Y por qué sus referencias, BAC o BAC además, las he elegido? ¿De dónde he sacado? ¿Cuál es mi fuente? Al ser RDA flexible, un poco al inicio de la implementación fue como esa la falla, ¿no? Como que era muy subjetivo, muy a criterio del catalogador. Y este es un tema que hay que controlarlo, que hay que normalizar, contextualizar. Es decir, poner en contexto a una persona, a una entidad o a una obra. Es decir, si yo estoy hablando de un banco central, pondré en contexto a este banco central. ¿Es de Argentina? ¿Es de España? ¿Es de Bolivia? ¿De qué banco central estoy hablando? Para poder establecer el único punto de acceso autorizado y cumplir con estas tareas que hemos hablado, este modelo conceptual de FRBR describe a cada entidad, cada una de las entidades, y además le registra un conjunto de atributos que van a permitir al catalogador, traducido en el catálogo, cumplir con estas tareas del usuario. ¿Qué quiere decir este concepto? Que para que yo pueda identificar, como aquí dice una de las tareas del usuario, identificar y contextualizar a una entidad, ya sea un autor personal, etcétera, etcétera, yo debo darle algunos atributos a este. Yo debo decir, este señor es escritor. No, este señor no es el escritor Juan Pérez, es el político Juan Pérez. No es el docente de la UMSA Juan Pérez, no, es el docente de San Simón Juan Pérez. Todos estos atributos le van a permitir al catálogo hacer todo el trabajo informático ahí y darle al usuario estas tareas que queremos cumplir. ¿Cuáles son estos atributos que RDA plantea? Hablaremos de los nombres de personas primero, de los autores personales. Vale mencionar, si bien esta no es una charla sobre RDA, pero vale mencionar que el concepto de autoría ha cambiado en RDA. Hoy en día RDA asume como autor a todos los participantes en la obra. Antes la autoría era el autor. Ahora se incluyen autores secundarios, autores como ilustradores, como traductores, hasta como compiladores, editores. Todos ellos han pasado a tener una función de autoría dentro de la obra. ¿Por qué? Porque además RDA nos permite hacer registros de autoridades de personas por cada una de estos que hayan participado en la obra. ¿Cuáles son los atributos que le podríamos dar a un encabezamiento de personas? El título de la persona o el nombre preferido, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Normalizar el nombre con el que el autor quiere que lo conozcan en sus obras. Segundo, las fechas asociadas con la persona. Es muy importante identificar la fecha de nacimiento y, si es el caso, la fecha de fallecimiento del autor, porque ese es un atributo que nos permite diferenciarlo, sobre todo en el caso de padres a hijos. Por ejemplo, el género, es muy importante diferenciar el género de las personas. Había una docente, cuando pasamos la maestría, que ella mencionaba que muchas veces en el caso de nombres americanos, europeos, uno no sabe si ponerle señor o señora porque no se puede identificar el nombre, porque ustedes saben que hay nombres en inglés o en otros idiomas que no te permiten identificar el género de la persona. Bueno, para eso están los registros de autoridad, para ponerle este atributo más, este identificador más. El lugar de nacimiento y el lugar de fallecimiento de la persona también es un dato muy importante. El país, que tiene que ver con el lugar de residencia
porque no siempre los autores residen en el país en el que han nacido. La afiliación, este es un dato muy importante y sobre todo en el caso de bases de datos de control de autoridades de universidades. Recuerden que los autores, los investigadores de las universidades deben de estar afiliados a la universidad a la que pertenecen, para la que escriben. Entonces, este es un dato, un atributo en términos RDA muy importante. La dirección, en el caso de los autores, no siempre este es un dato que esté disponible, pero hay que tratar de investigarlo. La lengua en la que habla la persona, la entidad a la que yo estoy describiendo. El campo de actividad, no es lo mismo decir Marcelo Navajas, el doctor, que decir Marcelo Navajas, el jugador de fútbol, ¿no? La profesión, la ocupación, esta biografía, esta mini biografía de la que yo les hablaba. Acá dice biografía / historia, porque en el caso de las entidades de instituciones no es una biografía, es una historia. Otros elementos informativos que estén asociados a la persona y que no estén dentro de estos atributos RDA. En el caso de familias, RDA ha creado este grupo de autores, las familias como tales, donde han vivido estas familias. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, cuando estamos catalogando, por ahí catalogamos un DVD de una familia que tiene una historia. Ven que hoy día hay muchísimas series acerca de familias reales en la televisión. Bueno, si a la biblioteca nos llega toda la colección de la serie Grandes Familias, creo que hay una que se llama. Yo ahí la catalogaré y el autor será la familia, esta que les hablo, ¿ya? El campo de actividad, la historia un poco de la familia, todos estos 5 atributos son los que deberíamos usar a la hora de hacer autoridades de familia. Nombres de entidades corporativos y sus atributos RDA. Realmente hacer registros de control de autoridades corporativos o de instituciones es muy complicado, sea con RDA o no, o sea con las angloamericanas. Igual siempre ha sido un desafío, porque como les dije, las entidades corporativas van cambiando de nombre en muchísimos casos y muchísimas veces van cambiando de nombre cada cierto tiempo, y nosotros debemos de hacer toda una investigación referente a esto. Uno de los atributos es el lugar asociado a esta entidad corporativa. No es lo mismo hablar, no sé, del Centro Cultural de España, de Bolivia. En Bolivia el Centro Cultural de España tiene en La Paz, en Cochabamba y en Santa Cruz. Entonces ustedes imagínense qué complicado identificar a este Centro Cultural de España que existe en todo el mundo y además en varias ciudades de los países de donde está. Entonces este atributo del lugar asociado vendría a ser en este caso muy importante en este ejemplo. Fechas asociadas a las entidades corporativas, su fecha de creación, por ahí la fecha de su reinauguración en muchos casos. Cuando estamos hablando de entidades corporativas, recuerden que no solamente hablamos de entidades públicas, ¿no? También hablamos de entidades comerciales, hasta de grupos musicales, de grupos teatrales. Aquí entra todo lo que es una sola persona reunida como un grupo de personas. Lengua de la entidad corporativa, dirección, campo de actividad, historia, que vienen a ser los datos biográficos en el caso de las entidades personales, y cualquier otra información asociada a la entidad que nos vaya a permitir identificar o diferenciar a esta entidad, a una entidad de otra. Hasta aquí hemos concluido. Esta es una presentación súper corta, porque realmente el hablar de autoridades es un tema súper amplio, es un tema muy técnico, pero muy técnico que si bien está ligado a la catalogación, no siempre es tratado como debería ser. Yo les comento que alguna vez hicimos algún trabajo para investigar qué pasaba con autoridades en Bolivia. Bueno, no existe, que yo sepa, si alguno de los participantes me pueda
me puede comentar otra cosa que además me alegraría mucho. No existen bases de datos de control de autoridades en Bolivia. Cuando IFLA se preocupó de esto, IFLA decidió de que las empresas, las agencias nacionales, que vienen a ser las bibliotecas nacionales, deberían ser las encargadas de hacer estas bases de datos de sus autores personales sobre todo. ¿Por qué? Porque se supone que las agencias nacionales son las que tienen mayor conocimiento de todo el mundo literario o de la producción que hay en su país, ¿no es cierto? Mediante el depósito legal y todas esas cosas que nosotros sabemos. Sin embargo, el Archivo y Biblioteca Nacional de Sucre no ha tenido la capacidad de hacerlo. Ha habido, yo lo sé, muy buena intención y muy buenos intentos sobre esto, pero no se ha logrado, porque las bases de datos de autoridades necesitan de un esfuerzo económico, de un esfuerzo en personal, de un esfuerzo en tiempo y de un esfuerzo en conocimiento, ¿ya? Y no se ha logrado. Entonces, es una pena porque Bolivia no tiene control de autoridades de sus autores. Nosotros no tenemos una base de datos donde nosotros vayamos a decir, a ver, lo buscaré a Tristán Maroff, quiero saber qué es todo lo que ha escrito, ver cuándo ha nacido, cuándo no. Tenemos que estar navegando por internet para un poco investigar, ¿no es cierto?, estos datos. Pero bueno, después no conozco otra intención de hacer autoridades. Sin embargo, yo creo que es hora de empezar a hacer estas bases de datos, porque si no, Bolivia no va a poder implementar RDA en sus bibliotecas. Es imposible la implementación del código RDA en bases de datos que no tengan control de autoridades y que sean solamente bibliográficas como son las que conocemos hasta ahora, ¿no? Entonces, esa es la situación que yo tenía conocimiento del ámbito nacional, un poco para poner en contexto este tema, que si bien no es un tema nuevo, ustedes véanlo, que viene desde el 61 como preocupación de IFLA. Sin embargo, aquí en Bolivia me parece que todavía no lo hemos tomado con la seriedad que debería ser. A la hora de implementar RDA, tal vez ahí aparezcan los problemas y empecemos a pensar en estas bases de datos. Yo creo que podemos pasar a las preguntas, así un poco tenemos alguna interacción con los que me están escuchando, por favor. Sí, Andrea. Andrea, buenas tardes. Muy brillante la exposición que dice a todos los participantes. En esta ocasión vamos a dar paso a la comentarista para que realice los comentarios respectivos. Licenciada Shindy Vázquez, por favor. Comentarios que usted tenga de la conferencia y posteriormente a las preguntas de los participantes que serán rescatadas por los compañeros Javier Zambana y Araceli Barriga, que nos darán a conocer después del comentario. Por favor, licenciada Shindy Vázquez, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo por el link. Bueno, felicitar a la licenciada Vallivian por esta conferencia que ha sido realmente enriquecedora. Con relación a esto del control de las autoridades que nos ha ido hablando, hemos visto cómo la licenciada nos ha hablado sobre esta evolución histórica, sobre cómo las RDAs y también las angloamericanas han ido relacionándose y cuán importantes ha sido para el control de autoridades. Podemos percatarnos también que ya desde los 60 existe esta preocupación, dato que ha sido muy enriquecedor, muy interesante. También esta definición exacta que ha dado la licenciada sobre el control de autoridades, que es básicamente el encabezamiento y por donde nosotros podemos acceder en las bases de datos a diferentes tipos de información. Ha sido realmente muy interesante. Por otro lado, también sobre el control de autoridad. Nos ha dado los conocimientos sobre que no solamente son nombres, sino también instituciones. Eso ha ido enriqueciendo mucho más la exposición. También sobre los temas de las FRBR, también la FRAC
cómo han ido esto involucrándose en el control de autoridades, cómo han ido desarrollándose y cómo ha ido de la mano también con IFLA para que esto se vaya normalizando. También me ha parecido muy interesante el abarcar las normas, bueno, esas reglas que se han ido dando, que son las RDA, como las RDA, dando una prioridad a su nombre, que son recursos, descripción y acceso, tienen ciertas tareas que nos ayudan a nosotros a poder ver la importancia sobre el control de autoridades, cómo este control de autoridades va a ir a aplicar a diferentes aspectos. Nos ha hablado de la familia, nos ha hablado sobre las personas, nos ha hablado sobre también organizaciones. Pues me ha parecido muy interesante, ha sido muy enriquecedor este tipo de conferencias, porque nosotros vemos que como bibliotecólogos no solo tenemos la tarea de poder hacer el registro, sino que debemos hacer una investigación amplia para identificar incluso la normalización del nombre o cómo quiere que se le llame el autor. Nosotros como bibliotecólogos tenemos el deber de poder investigar cómo debemos describirlo en las bases de datos y que esta información sea más accesible y pueda cualquier usuario tener la información que está buscando y no vaya divagando, como decía la licenciada, buscar en algún motor de búsqueda. Nuevamente reiterar la felicitación a la licenciada Valirian, también al grupo que ha organizado esta conferencia, ha sido realmente enriquecedora en todos los aspectos. Muchas gracias, licenciada Shindy Vázquez, por sus comentarios. Y ahora vamos a dar paso a las preguntas que están escritas en los chats. Por favor, adelante las preguntas. Bueno, muy buenas tardes, licenciada. Le habla Javier y nos vamos a pasar a la ronda de preguntas con respecto a lo que se ha desarrollado la actividad del día de hoy. La primera pregunta que tenemos es de la compañera María Cristina Paredes, la cual nos pregunta lo siguiente. En Bolivia ya se han implementado las RDA, nos consulta. Ella da un ejemplo que en Colombia por años se ha ido realizando talleres en todo el país para dicha implementación. ¿No cree que en Bolivia deberían empezar lo mismo? Esa es la pregunta. A ver, primero agradecer a la licenciada Cindy por sus comentarios. Gracias por estar presente, por tomarse el tiempo de escuchar la charla. Y segundo, responderle a María Cristina que no se ha implementado RDA en Bolivia todavía. Yo en mi institución estamos haciendo un proceso, la implementación de RDA, que por ahí vendría a ser otra conferencia, ¿no? Pero la implementación de RDA por lo menos lleva entre 2 o 3 años. Entonces, como les digo, es un esfuerzo que no tiene que ver solamente con el control de autoridades, que es el que estamos tocando hoy, tiene que ver con otros aspectos. No hay ninguna experiencia de implementación. Nosotros estamos en la fase 1 de implementación, que es en la capacitación y formación del personal. Y esperamos ya no sé hoy en día qué hacer con los POAS, pero bueno, esperamos hasta fin de año poder llegar a tener por lo menos algunos registros pilotos que se llaman en RDA, ¿no? Licenciada, buenas tardes. Hola, Araceli. Bueno, tenemos la siguiente pregunta. Sí. Es el compañero Leri y dice, buenas tardes, mi pregunta es la siguiente. ¿Sigue RDA las pautas para la IFLA? ¿Para qué? Para la IFLA. Allá. Bueno, RDA ha sido una preocupación de IFLA, que si bien ha sido creado por la Biblioteca del Congreso, en realidad ha sido un comité creado por la LC, IFLA y todas las instituciones estas dedicadas y preocupadas con el tema de la bibliotecología, específicamente con el tema de la catalogación. Existe un comité que se llama el Joint Steering Committee, que involucra estas dos instituciones y a otras más, la Biblioteca Nacional de Canadá,
la Biblioteca Nacional, creo de Australia, no estoy segura, pero bueno, RDA va de la mano de IFLA, o sea que nosotros además IFLA es el paraguas, entonces no podría haber ningún cambio en las normas, en las guías, si no vienen avaladas, si quieren llamar, por IFLA y la Biblioteca del Congreso, que un poco son las dos grandes entidades que nos rigen, ¿no? ¿Otra pregunta? No te escucho. Perdón. Ahora sí, Lisa, disculpa. La siguiente pregunta viene del compañero Joel Ramos. Nos consulta lo siguiente. Se considera el beneficio más importante del control de autoridad es la unificación de autores y el intercambio bibliográfico internacional. El beneficio más grande del control de autoridades, primero, es la normalización de autores, y además de la normalización de los autores o encabezamientos, no me gusta hablar solo de autores porque siempre parece solo personales, de encabezamientos. Una vez normalizado esto, las referencias son muy importantes, porque recuerden que si ustedes, pónganse en el lugar del usuario, si ustedes conocen a un autor por un nombre que ha utilizado ya sea como seudónimo o simplemente tiene algún error en la ortografía, vuelvo con el caso de Tristán Maroff, hay muchísimos usuarios que escriben Maroff con una F y algunos con dos Fs. Bueno, ese es otro de los beneficios de autoridad. Sin embargo, otro de los beneficios es darle al usuario, esperen un minutito, es darle al usuario otros datos sobre los autores. Pues creo que me van a esperar 2 minutitos. Le voy a traer un vaso de agua, ¿ya? Bueno, en esta pausa queremos también dar a conocer que la asistencia será registrada solo a aquellos participantes que han llenado el formulario de inscripción. Se va a habilitar otro formulario que va a estar en el grupo de WhatsApp y también se les va a enviar a los correos respectivos. Solamente se va a habilitar por 20 minutos una vez que finalice la conferencia. Así que estén atentos. Al finalizar la conferencia se les enviará el respectivo formulario. Un minuto de pausa hasta que la licenciada... Ya volví. Listo, adelante. Entonces, uno de los objetivos principales es este: darle al usuario todas las formas de acceso que tenga su conocimiento sobre el autor, la institución que esté buscando. Y el otro, muy importante, es que esta normalización nos va a permitir empezar a hacer catalogación cooperativa, ¿ya? Y también darle datos biográficos o historia en el caso de las instituciones, ¿no? No sé si respondo su pregunta. Lisen, acá tenemos otra pregunta. Ya, digamos. Mamani, en la cual dice, si llegara la implementación en Bolivia, ¿en cuánto tiempo se podría utilizar el RDA? Bueno, lo que pasa es que RDA ya está. O sea, RDA ya, seguramente la compañera habla de, a ver, yo realicé una presentación en el Congreso Hispanoamericano, ¿recuerdan? En el Banco Central. Y ahí más o menos se dan unas pautas de cómo deberíamos implementar RDA. Y uno de los primeros pasos, si no el primero, es fortalecer o empezar a crear estas bases de datos de control de autoridades en nuestro país. Si no, nosotros no vamos a esperar que RDA llegue porque RDA ya existe. No es un software, no es nada que tengamos que comprar ni nada que tengamos que adquirir. RDA está allí y la forma de hacer catalogación con RDA, el primer paso es empezar a fortalecer las bases de datos de autoridades, sin lugar a dudas.
Bueno, sí. Bueno, ya hemos terminado la ronda de preguntas, ya no hay preguntas. Bueno, le doy paso a la licenciada María Elena. Bueno, tengo una pregunta más, en la que es de la compañera Maribel Tonconi, en el que dice: el control de autoridades evitará hacer muchos registros en una web. ¿Cómo? El control de autoridades evitará hacer muchos registros de una obra. A ver, siempre que nosotros planteamos hacer bases de datos en autoridades, los catalogadores lo primero que dicen es más trabajo, porque es un registro adicional, ¿no es cierto? A nosotros nos llega un libro, hacemos el registro del libro bibliográfico con los datos que tenemos del libro, y debemos hacer un registro de autoridad paralelo. Efectivamente, al comienzo el trabajo es más, son 2 registros, pero ustedes saben que los autores no son, pues, nos llegan, no sé, 10 libros de un autor, entonces será 10 registros bibliográficos y un registro de autoridad. Entonces, esta base de datos de autoridades no es que se la hace por cada libro que llega, sino por cada autor. Y en el caso de las bibliotecas pueden poner unas políticas, definir unas políticas de qué autores se hará registros de autoridades. Les doy el ejemplo de mi biblioteca. Nosotros hacemos solo el registro de autoridades de autores nacionales, ya que hemos visto que hay ausencia de estas bases de datos de autores nacionales. Algún día el aporte de la biblioteca de la Universidad Católica será entregar a la comunidad una base de datos de autores nacionales. En el caso de las instituciones, hacemos también registros de autoridades de las instituciones nacionales, ministerios, ya sean gubernamentales, ya sean comerciales o cualquier tipo de entidad gubernamental nacional. No hacemos control de autoridades de materia. Hemos visto que no es necesario, ya que nuestra biblioteca es una biblioteca universitaria y no especializada, porque es una biblioteca central, no se olvide. O sea, la universidad no tiene otras bibliotecas especializadas. Entonces, cada biblioteca va a gestionar el catálogo de control de autoridades según sus políticas, ¿ya? No sé si a eso se refería la pregunta de Maribel. Supongo que tiene que ver eso con que los catalogadores tienden a preocuparse por la duplicación del trabajo. Efectivamente, al inicio de una base de datos de autoridades, el trabajo se duplica. Pero después no, son registros que están ahí, que lo único que hacemos es enlazarlos a cualquier libro que llegue con este autor en cuestión. ¿Alguna otra pregunta? Esas serían las preguntas, licenciada, que nos han llegado al chat. Aquí hay una pregunta, sí. Sí, llegó una consulta, le hago conocer. Dice: licenciada Valliviana, ¿ya está utilizando el control de autoridad dentro de su biblioteca? A ver, nosotros tenemos una base de datos que no tiene más de 3 años. Es una base inicial que además, como les digo, como estamos en el proceso de implementar RDA, entonces es una base que recién un poco la estábamos potenciando, pero tenemos una base de datos de autores nacionales interesantes. Sobre todo hemos empezado por los investigadores de nuestra universidad, porque bueno, es lo que también se hace, pero tenemos una base de unos 3 años, sí, 2-3 años, no tiene más tiempo. Perfecto. Sí, esas son las preguntas que nos hicieron llegar a los chats. Eso sería, licenciada, en lo que tenemos por el momento. Bueno, Marilena. Sí, Andrea, sí, adelante. No, nuevamente reiterar, agradecerles la participación. Espero que haya sido enriquecedora esta conferencia. Es un tema, como les digo, que no se ha tocado mucho. Tal vez deberíamos pensar en hacer futuras conferencias, talleres ya un poco más prácticos, ¿no? Donde podamos ver ya
registros en MARC, cómo se desarrollan, cómo se enlazan estos registros de autoridad con los registros bibliográficos, que es ahí cuando un poco uno se da cuenta de lo que es y de la importancia que tiene autoridades en las bibliotecas, ¿no? Agradecerles de nuevo a la carrera, al licenciado Maidana por la convocatoria, a todos los alumnos que han participado, los estudiantes, los docentes, y gracias nuevamente a la licenciada Vázquez, a todo el equipo, a Marcelo, muchas gracias por toda la parte técnica que nos ha ayudado, María Elena con toda la logística, también a Javier y Araceli por estar ahí presentes y anotando las preguntas, les agradezco, y nada, supongo que hasta vamos a vernos en otra oportunidad, si no es en clases otra vez por la pantalla. Sí, Andrea, muchas gracias a ti por tu predisposición a prestar esta conferencia que ha sido de mucha utilidad para todos los participantes del curso. Sin duda que necesitamos bastante abarcar estas temáticas. Este curso o esta conferencia en un principio era para desarrollar un curso de una semana, pero por motivos de contingencia que ya todos sabemos, solo se lo ha podido dar en una conferencia. Sin duda vamos a organizar muchos cursos más relacionados a la temática, pero es un inicio importante el que tú has dado. Muchas gracias, Andrea, por todo tu profesionalismo, felicitarte y agradecerte a nombre del director de la carrera y de todos los docentes y de los estudiantes de nuestra carrera. Gracias por tu participación. También gracias a la licenciada Shini Vázquez y a todo el equipo que ha apoyado en esta conferencia. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.